días, nosotros somos el grupo 6. Hoy vamos a presentar el análisis de la fenomenología del tema comparar infinitos, que corresponde a la actividad 2.3. Entonces, como objetivo, tenemos mostrar cómo los fenómenos cotidianos, escolares y científicos permiten comprender las subestructuras matemáticas que organizan la comparación de infinitos. Y nuestro índice es este, que consta de tres partes principales y desde cada una se va a desenvolver o desarrollar otras tablas y esquemas. Entonces, la fenomenología parte de la idea de que el conocimiento matemático surge de fenómenos reales que luego se formalizan, así como puede surgir de axiomas, pues muchas veces son de fenómenos reales y el concepto de infinito no nace solo en la teoría, sino de experiencias cotidianas. Entonces, antes de hablar de cardinalidades, de conjuntos numerables y no numerables, de contables y no contables, hay algunos ejemplos o experiencias cotidianas que pueden ser, por ejemplo, contar elementos sin final, emparejar objetos infinitos y comparar cantidades ilimitadas. Entonces, cuando hablamos de infinitos, solemos imaginar algo abstracto, pero aparece en otras situaciones, como puede ser el crecimiento sin límite, secuencias interminables, comparaciones entre cantidades infinitas, entre otras. Entonces, surgen ciertos problemas que son, por ejemplo, pueden ser dos infinitos son iguales, se puede enumerar todo, existen infinitos más grandes, y a partir de la respuesta de estos problemas surgen dos nociones fundamentales, que sería la equipotencia, cuando existe una biyección, y la de no equipotencia cuando no existe dicha biyección. Entonces, acá presentamos la tabla de fenómenos, problemas y contextos fenomenológicos. Básicamente, cada fenómeno expresa una estructura matemática que luego se formaliza y el problema al que responde y el contexto fenomenológico del que surge. Entonces, por ejemplo, un ejemplo puntual sería que el fenómeno sea emparejar los números naturales con los números pares. El problema al que responde es, ¿tienen el mismo tamaño dos números infinitos? Y el contexto fenomenológico del que surge o en el que se encuentra es correspondencia o conteo infinito. Acá está otra parte de la tabla, más o menos identificamos 12 fenómenos, entonces por eso lo dividimos entre las dos diapositivas. Y presentamos entonces, después de esta clasificación, características estructurales comunes, y son las agrupaciones por estructura. Entonces, esto muestra que, por ejemplo, la correspondencia uno a uno agrupa el fenómeno de equipotencia, las secuencias que nunca terminan agrupan el fenómeno de conteo infinito, el orden infinito agrupa el fenómeno de estructura ordinal, y así con todos. Ya pasamos entonces a identificar las subestructuras esenciales para comparar infinitos. Tenemos cinco principales, que es biyectividad, no equipotencia, cardinalidad, modelación visual y procesos infinitos, y estas también están relacionadas con la otra parte, que sería el mismo tamaño, diagonal de Cantor, y así una por una. Entonces, ya cuando analizamos la relación con los contextos PISA 2012, vemos que el estudio del infinito moviliza modelización, razonamiento y argumentación, representación y comunicación matemática, y se puede aplicar en distintas situaciones, ya sea personales, educativas, públicas y científicas. Por ejemplo, la educativa sería demostraciones y funciones, y las públicas serían redes sociales y base de datos. Esto es un esquemático de los fenómenos organizados por contextos fenomenológicos y sus estructuras en la comparación de infinitos, y es importante identificar que no está organizado de una forma jerárquica, sino de una forma estructural. Entonces cada uno está como agrupado por sus características estructurales. Este es el análisis mucho más completo del comparar infinitos. Entonces, acá básicamente resumimos o sintetizamos toda la información en un mismo esquema. Y hay que tener en cuenta que las flechas punteadas muestran dependencias condicionales, y que se articulan también los contextos fenomenológicos con las subestructuras y asimismo con los contextos PISA 2012. Entonces, también hay una articulación de lo cotidiano, lo escolar y lo científico en un modelo conceptual coherente. Finalmente, para poder clarificar un poco mejor los esquemas que hemos mostrado, entonces presentamos un ejemplo de integración, que sería que el fenómeno emparejar naturales con pares, eh, disculpe, se organiza mediante la subestructura de la biyección, surge del contexto fenomenológico correspondencia infinita, y el contexto PISA en el que se puede encontrar es en el personal y en el educativo. Entonces, básicamente la muestra de equipotencia es que el conjunto de naturales y el de pares tienen la misma cardinalidad.
Como conclusiones, entonces tenemos que comparar infinitos, integra experiencia y formalización, permite diferenciar cardinalidades, fortalece procesos matemáticos esenciales y muestra que no todos los infinitos son iguales. Entonces, como algo más general, de pronto tenemos una idea de que es un tema muy abstracto, pero es una estructura que organiza también fenómenos reales, que fueron los que pudimos identificar en esta presentación. Y la declaración del uso de la IA. Muchas gracias.